Estamos acá con el comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez. Comandante Uriel, vinimos hasta el Chocó a entrevistarlo y a entrevistar al ELN porque queremos saber cuál es el papel del ELN en este momento en el país. Uno, eso, y pues ustedes específicamente son el Frente Occidental, el frente que opera en el Chocó, en el occidente del país. Empecemos por ahí. ¿Cómo está la situación del Chocó? ¿Cuál es la situación humanitaria que atraviesa el Chocó? ¿Y el papel de ustedes acá? Bueno, en términos humanitarios, el occidente colombiano está, podríamos decir que, en un mal momento. No solamente la paz es un idilio, una mentirita que le han hecho creer a la población, sobre todo en las ciudades donde el conflicto no se está viviendo, sino que en ausencia ya de las FARC ha habido un copamiento, un diseño por parte de las Fuerzas Armadas, donde las fuerzas militares están en connivencia con las bandas paramilitares y con un nuevo elemento que son disidencias de FARC, que en muchas partes están siendo funcionales a ese diseño de copamiento. Y ya no solamente, ya no es con un mando centralizado, ya no hay a quién ponerle la queja, con quién hablar para aclarar situaciones o que la gente pueda buscar pues como una segunda instancia, sino que ya son muchos grupitos diseminados, cada uno con sus propios intereses, y a la población que está inmersa entre toda esa colada de intereses es muy traumática la situación. Vemos también en los últimos años un resurgir del modelo de matrimonio, de connivencia entre Fuerzas Armadas legales e ilegales. Seguimos considerando, y la realidad nos da los argumentos para plantear que el paramilitarismo es una política de Estado, y la connivencia, por lo menos en las partes donde nosotros hacemos presencia como Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, se ha visto como en los 90. Muchas veces es juntos, o los mismos individuos operando como los dos grupos, sean a veces como ejército o armada, otras veces como paramilitares. Y la cooperación y connivencia estrecha, incluso por lo álgido que ha estado el conflicto y la situación humanitaria en regiones como el Bajo Atrato, ha habido mucha denuncia y... Esa era una pregunta que yo le quería hacer. Quería preguntarle, hay una alerta temprana de la Defensoría que habla de comunidades indígenas confinadas por combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Entonces quería preguntarle, pues, ¿por qué la población civil, esas denuncias por qué son? ¿Por qué la población civil está quedando en la mitad? Uno, ¿y cuáles son los sitios exactos donde se están presentando esos combates? Bueno, los combates hay en varias partes. Los más recientes se han dado en la parte del litoral del San Juan, en la costa, hacia más cerquita a Buenaventura, en la costa hacia el norte por Jurado, en los afluentes del Atrato en la parte baja de las cuencas del río Truandó, Cacarica, Salaquí, y los afluentes ya correspondientes como al margen oriental, la parte de Curvarado y Guamiandó, de lo que viene a ser como Carmen y Río Sucio, jurisdicción pues como esos municipios. Hay confrontación permanente, es donde más se ha evidenciado esa connivencia, ese matrimonio de los paramilitares con los militares, con operativos a profundidad de las Fuerzas Armadas para dejar instalado a su mano ilegal. ¿Pero qué se están disputando? ¿El territorio? Sí, hay una disputa de intereses, no es casual que sea la parte donde más álgido está el conflicto, es uno de los puntos más álgidos del conflicto en todo Colombia, y también es una de las partes donde confluyen muchos intereses. Es donde es parte de influencia del puerto de Urabá, que se está haciendo y ampliando,
es parte por donde atravesaría la vía panamericana, que le faltan 90 kilómetros desde Yavis a Río Sucio, es donde todavía está el plan de canal interoceánico, bien sea salir a parte de Juradó, a salir al Golfo de San Miguel en Panamá. Es parte de la producción de la palma de aceite, es parte donde se está extendiendo el cultivo de banano porque Urabá, el propio Urabá antioqueño se les quedó chiquito. Zona de economías. De mucha economía y suelos muy ricos. Es la vega, pues como de San Juan, perdón, el Atrato, son tierras planas, muy fértiles. Y ganadería extensiva, búfalos. La madera todavía queda en las partes más lejanas, todavía queda madera fina. ¿Ustedes impuestan esas economías? ¿O lo que ustedes llaman impuesto de guerra? Todo lo que esté a nuestro alcance, tratamos de llegar a acuerdos económicos. ¿Y también es un poco eso lo que se disputan? De parte del establecimiento, no. De parte del establecimiento están peleando el control para los megaproyectos. Nosotros realmente a las grandes extensiones de palma no estamos llegando. Si quieren generar lo que llaman el gobierno la confianza inversionista para poder seguir ampliando sus inversiones, trayendo capital extranjero, esa complicidad de agentes del Estado con inversiones particulares, privadas, el capitalismo burocrático favoreciendo, incluso metiendo su propio dinero, lucrándose de esas inversiones. Entonces, claro, nos quieren sacar, somos un estorbo en esa región para los planes que hay. Bueno, y en esta serie de enfrentamientos que han aumentado por lo que veo que usted me dice y por lo que registran las noticias, ¿cómo está el papel del ELN frente a los grupos residuales de FARC, lo que la gente llama disidencias? ¿Cuál es la relación? ¿Qué relación están teniendo ustedes con ellos? Y si ellos han aumentado su presencia. Sí están aumentando la presencia. Constantemente salen nuevos grupos, a veces como grupos retomando los frentes guerrilleros que habían. ¿Se presentan como FARC? Sí, en muchos casos sí. En muchos casos se presentan como el frente que había. Nos ocurrió con el Frente 30, que simplemente dijeron, volvió el Frente 30, estamos acá y ustedes córranse porque nos vamos a quedar con esta parte. Yo escuché denuncias de que algunos comandantes de FARC estaban presentándose ahora como autodefensas gaitanistas. ¿Eso es, lo conoce? ¿Conoce ese caso? Sí, nos ha ocurrido, conozco un caso particular en el 57, en la parte de Juradó. Uno de los mandos del Frente 57, conocido como Ñato, retomó la zona. Primero dijo que la FARC había vuelto, volvió a llamar a sus milicianos, a su base, a que trabajaran, y después dijo, aquí somos autodefensas y no hay salida para nadie. Y se quedaron los autodefensas en esa parte donde no estaban. ¿Y ahí están ustedes también? Sí, estamos ahí y ha habido mucho combate y eso también ha permitido ese fortalecimiento de las autodefensas y esas disidencias funcionales al diseño de las Fuerzas Armadas. También ha traído un nuevo elemento y es la implementación de mucha táctica guerrillera en esa guerra contra insurgentes. Entonces se está presentando mucho minado de cuenta de las disidencias y los paramilitares y nosotros hemos caído en minados de cuenta de ellos, pero la cantidad de pobladores que ha caído también se ha incrementado mucho. ¿Y ustedes están minando también? Nosotros siempre hemos minado y lo que hemos hecho es criteriar más los minados, ser más estrictos en ese control, en el mapeo para saber dónde están las minas, para poder retirarlas cuando pasan los operativos. ¿Y cómo hacen con la población? ¿Cómo evitan que un poblador no caiga? Normalmente se avisan, cuando se pone minado se les dice a la población cercana, bueno, en tal parte de minados, no se metan por allá, evitémonos problemas. Y la gente, como coincidimos en el interés de defensa del territorio, porque es la misma gente la que nos dice no nos vayan a dejar solos, no nos traicionen como hicieron otros. Entonces esas son como las partes como el sacrificio que toca hacer de pronto, dejar de visitar una parte del monte o cosas así. La mayoría de minados se tratan de recoger después de que pasa la amenaza o el operativo. Hay otros que son minados muertos que solamente son accionados pues a voluntad.
pero en ningún momento el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, ha planteado que dejará de minar. Esos son temas que sí se abordan en otros espacios y llegan a acuerdos, pero no hemos hecho en ningún momento compromisos al respecto. Bueno, para cerrar este tema, entonces, ¿puedo concluir que han aumentado los combates y los enfrentamientos en la zona del Chocó? ¿Y ustedes están perdiendo hombres también? Nosotros venimos en confrontación desde hace mucho tiempo. Creo que sí se puede decir que en los últimos 2 años se ha incrementado. O sea, los 2 años de la paz. Sí, pues de la supuesta paz. Paz yo no sé para quién. Esa paz neoliberal le convendrá a algunos inversionistas que ganarán más por eso y le convendrá a los que ganen premios internacionales a nombre de esos títulos. Pero la paz en los territorios no es tal. Se han incrementado los combates, se han incrementado los grupos paramilitares, se han incrementado los grupos y bandas, algunos a nombre de disidencias, de la propia FARC, otros con otros nombres, pero hay más actores y no centralizados, es mucho más complejo y con una característica que sí hay una complicidad en general con las Fuerzas Armadas. Bueno, usted sabe que yo lo he entrevistado ya como en 2 ocasiones. Cada que vengo veo caras diferentes, esta vez veo muchas caras nuevas. ¿Han crecido? ¿El ELN ha crecido? O sea, ¿está reclutando más jóvenes? ¿Cuál es el panorama ahorita del ELN? Bueno, primero para aclarar es que el ELN no recluta. La vinculación al ELN es voluntaria. Cada joven, cada persona, hombre, mujer, entra por su propia convicción y voluntad al ELN y de igual forma cuando quiere retirarse tiene su salida. No es obligatoria la permanencia ni el ingreso. Frente a si estamos creciendo, sí estamos creciendo y un papel firmado, una guerrilla movilizada no implica mejores condiciones para la población. La gente sigue con las mismas necesidades, con la misma ausencia del Estado, con la misma pobreza y busca alternativas. En los campos colombianos, en las zonas donde hacemos presencia, para muchos y muchas jóvenes, el ELN es incluso la mejor alternativa de vida que pueden tener. No tienen opciones académicas, muchos no pasan ni siquiera por la escuela, no hay colegios, mucho menos hablar de universidades. Es como decir que la guerra se vuelve un proyecto de vida donde no hay Estado. O oportunidades. Sí, en ausencia de oportunidades, el tener aquí por lo menos asegurada la comida, el tener asegurada una familia, es una opción de vida y para muchos la mejor opción de vida que pueden tener. Ahora que usted me habla de jóvenes incorporándose, yo personalmente he recibido denuncias de excesos de jóvenes, porque me han aclarado en las denuncias que no son tanto pues como los mandos antiguos, sino jóvenes que están teniendo desmanes o excesos con la población. 1, ¿usted es consciente de eso? Y 2, ¿cómo están controlando que los jóvenes no tengan desmanes? ¿Cómo están controlando pues que los jóvenes no tengan desmanes o excesos con la población? Bueno. ¿Y conoce usted las denuncias? Bueno, las denuncias las conozco por los comentarios que usted nos hizo. Realmente en el territorio no nos han llegado ningún tipo de denuncias de ese tipo, ni a través de las redes sociales que muchas veces nos llegan denuncias, inquietudes de la gente, principalmente de otras regiones, no tanto de nuestra zona directa de influencia. Sí. Y igual tratamos de hacer el puente, de darles trámite, pues porque para mucha gente es muy... no tienen la facilidad de acceder a la organización y tienen inquietudes y las redes sociales también nos han permitido eso. En este territorio no hemos recibido esos casos. Sí nos gustaría saber con más detalle, mirar cómo podemos interlocutar con la gente cuando ha habido alguna inquietud de las comunidades, incluso alguna falla o error que hayamos cometido. Lo principal es podamos hablar, aclarar, explicar y resarcir si es del caso. Bueno, pero digamos no todo el mundo tiene acceso a usted, no todo el mundo tiene acceso a cómo hacerle llegar una denuncia. ¿Cuál sería un mecanismo que usted le puede dar a la gente para que la gente le ponga una denuncia concreta?
¿A través de dónde? ¿Cómo lo pueden contactar? En nuestro territorio con las comisiones guerrilleras y en toda parte donde estén con acceso a internet, pues que nos escriban al WhatsApp. Es 313-640-3170, 647-3170. Si quieres lo repite. 313-647-3170. Nos escriben a ese WhatsApp y nos hacen las preguntas que quieran. ¿Y usted garantiza acá que a la gente que escriba ahí la atienden? Siempre atendemos por ese WhatsApp. Siempre contestamos, tratamos de gestionar, no siempre son de nuestro resorte, no siempre podemos dar respuesta como la gente lo esperaría, pero siempre hacemos el trámite, recibimos la inquietud y si no es de nuestro resorte, tratamos de transmitirla a quien le corresponda, sobre todo cuando son de otras regiones o frentes de guerra. Bueno, yo creo que ya voy concluyendo. Quisiera saber panorama de elecciones, hablemos de elecciones. ¿Cómo se va a desarrollar en las zonas? Porque es boba no decir lo que ustedes controlan, donde el Estado son ustedes, pues porque yo lo veo cuando vengo. Aquí no hay, la única presencia del Estado es a través de la bota militar. ¿Cómo van a garantizar ustedes o cuál va a ser el papel o cuál es el panorama que se viene para la gente del Chocó en el ambiente electoral? ¿El ELN va a permitir elecciones tranquilas en el Chocó? Nosotros tratamos de interferir muy poco en el ejercicio electoral. Realmente muy pocas veces hemos acudido pues como al boicoteo. Lo hicimos la última vez, creo que fue en el 2014 más o menos, y de resto no hemos interferido. Ha sido como un acuerdo tácito que hemos hecho con las comunidades. La idiosincrasia popular en el Chocó es supremamente politiquera. No es lo ideal, no es lo más conveniente, hay mucha corrupción, mucho clientelismo, pero evitamos pues como esos choques con los mismos líderes y lideresas sociales, son los principales capitanes políticos en elecciones. O sea que la gente no va a tener problemas con ustedes ahorita en elecciones. Lo que hemos planteado es, no vamos a interferir, normalmente no vetamos ni tampoco hacemos proselitismo a favor de alguno. Lo que hemos planteado es como para volver más equitativo y tratar de erradicar un poquito esas prácticas incorrectas, el clientelismo, la compra de votos, esa corrupción desde las mismas elecciones, es no permitir la compra de votos. En las últimas elecciones en el Chocó el voto se puso a 100.000. Si se enteran de eso, ¿qué pasa? Vamos a expropiar el dinero que haya, porque eso se mueve principalmente en los últimos días y el día de las elecciones. Vamos a expropiar los dineros que haya y como son personas de los mismos caseríos, de las mismas comunidades las que se prestan para eso, son los que llaman los capitanes políticos, estamos incluso estudiando la posibilidad de hacer la extinción de dominio. O sea, el que se ponga de corrupto, entonces pierde lo que tiene. Desplazan. Le podemos quitar los motores, le podemos quitar los cultivos. Si eso va a ocasionar el desplazamiento, que vayan a ser corruptos a otro lado. Necesitamos empezar por las comunidades a que haya transparencia y si la gente quiere escoger, que no sea a cambio de una dádiva. Y ahora que usted está hablando de cambios del país, pues que hay que cambiar, hay que empezar a cambiar, pues hablemos precisamente de eso, de los cambios de la lucha armada, o cuál es la vigencia que hay hoy de la lucha armada y cuál es el objetivo del ELN. ¿Sigue siendo la toma del poder o hay objetivos a corto plazo o cuál es el papel de ustedes ahorita en el país? La vigencia de la lucha armada. Nosotros consideramos que las razones que dieron origen al alzamiento armado del Ejército de Liberación Nacional, esa necesidad del ejercicio del derecho a la rebeldía, siguen esas causas estructurales, la exclusión política, la iniquidad social, siguen estando incluso en algunas partes más acentuadas. Puede haber como un escalamiento ya podemos ver pobres con celulares, pero también en gran iniquidad. Pero sin agua en la casa. Exacto, y hay otros que se siguen muriendo de física hambre y eso sí, ni soñar con un celular. De todo se sigue viendo.
seguimos apuntando a cerrar esa brecha, esa gran brecha. No en vano somos de los principales países en el escalafón ¿Y cómo de cerrarían, iniquidad. cómo cerrarían esa brecha? Hay que hacer una erradicación de la desigualdad, que no haya pobreza, pues que haya redistribución de la riqueza. Colombia hay suficiente para todos, pero con la manera como está repartido, muy poquitos tienen mucho y muchos tienen muy poquito. Vamos a seguir avanzando en la lucha revolucionaria. Consideramos que en Colombia, como decía Camilo Torres, las vías legales están agotadas. La muerte, el genocidio, como lo hemos llamado, de los líderes y lideresas sociales, nos dan pie para seguir defendiendo esa tesis. Y el que en Colombia trata de oponerse sin un arma, lo aniquilan. El presidente, el candidato que promete hacer algún cambio que pueda incomodar a las élites, lo quitan antes de que llegue. Eso sigue estando al orden del día en Colombia. O sea, que usted piensa que para hacer oposición en Colombia hay que tener un arma. Nosotros lo seguimos haciendo de esa forma. Respetamos a los que lo hagan de otra manera y consideramos que todas las formas son necesarias. Nuestra apuesta, ya que usted lo mencionaba, nuestra apuesta a Gran Aliento es por una transformación social y superar la página del capitalismo, que de por sí implica desigualdad e implica exclusión. Sin embargo, tenemos metas intermedias en la cual para llegar allá necesitamos coaliciones multisectoriales de todas esas personas que hacen una oposición legal, de partidos alternativos, de sectores que también son afectados por ese despojo y esa explotación del extranjero, que podamos llegar a lo que hemos llamado nosotros un nuevo gobierno de nación. Llegando a esa etapa ya miraremos qué sigue, pero nosotros para llegar allá aportamos lo que podamos hacer desde la parte no armada, con la influencia social que tenemos, con el trabajo comunitario que hacemos desde los territorios y claro está, con la vasta experiencia que tiene el Ejército de Liberación Nacional en la lucha armada revolucionaria. Son ya más de medio siglo aprendiendo y practicando este tipo de lucha, y las experiencias de América Latina nos han demostrado que para hacer transformaciones reales de la sociedad se necesitan las armas, e igualmente se necesitan para defender lo que se logra avanzar. A toda hora la ideología dominante, la clase dominante a escala internacional está acechando, y lo que logre avanzar el bando popular en cualquier momento él es arrebatado. Y ya tenemos casos como Ecuador, como Argentina, como Chile, donde es muy diciente. Bueno, y ya para cerrar, una pregunta concreta de su organización, una pregunta interna. ¿Cómo están las comunicaciones del ELN a nivel nacional? ¿Siguen comunicándose a nivel nacional? ¿Qué pasa con el COSE que está en Cuba? Y acuerdo de paz, ¿se sentarían otra vez con el gobierno a hablar de paz? O sea, ¿y qué mensaje le daría usted a Duque, no? Al presidente Iván Duque. Bueno, empiezo por lo último. A Duque, que sea presidente, que asuma. Pues los colombianos votaron por él. Que sea el presidente, deje de ser la sombra y el títere. Sobre las negociaciones, los diálogos con el ELN, incluso después de la cancelación de la mesa, el comandante Pablo Beltrán en varias ocasiones se ha manifestado públicamente, haciendo explícito la voluntad del ELN de reanudar los diálogos. Están en Cuba y esperando que el gobierno dé reapertura a la mesa y designe su delegación. Por si la gente no lo tiene muy claro, en el gobierno de Duque nunca ha habido delegación nombrada para hablar con el ELN. El ELN nunca ha sido un interlocutor válido para él. Entonces nos echan la culpa de no tener voluntad de diálogo, pero desde el comienzo de este gobierno nunca hemos sido considerados un interlocutor siquiera, y lo que han hecho es lo que era un acuerdo de Estado, una agenda pactada para el diálogo que se iba a dar entre el ELN y el gobierno nacional,
empezar a ponerle arandelas, imposiciones, nuevos requisitos, condiciones, y para eso ya estaba la agenda, que eran las normas del juego. Bueno, hay una pregunta frente a eso. Han aumentado mucho las acciones bélicas del ELN en el país. ¿Es un poco ustedes intentando llamar la atención del presidente Duque o están intensificando la guerra, o por qué se muestra ese aumento de acciones bélicas del ELN en todo el país? Estamos en guerra. También habíamos planteado cuando se iba en los primeros tiempos de la mesa de diálogos, proponíamos que el diálogo se hiciera en medio de un cese al fuego bilateral, y el establecimiento dijo no. En Colombia seguimos en guerra, y en donde tengamos la mesa estamos hablando de paz. Nosotros aceptamos a regañadientes esas condiciones del juego y así lo hemos implementado. El Ejército de Liberación Nacional, excepto durante el compromiso del cese al fuego y ya acuerdos temporales y parciales que se han hecho en otros momentos, no nos hemos comprometido a no operar militarmente. Lo que pasa es que también en ausencia de la guerrilla desmovilizada, necesitan posicionar un enemigo. En gran medida la oligarquía gobierna con base en el miedo y necesita tener el enemigo público. Nos ponen entonces ya en primera línea como el enemigo, como el mal de la sociedad, y lo que anteriormente nos invisibilizaban o se lo adjudicaban a otras organizaciones, hoy en día ya la prensa empieza incluso a magnificarlo, a mostrarlo más grande. En estos días, para justificar la agresión a Venezuela, entonces se escuchaban incluso diciendo que éramos 15.000 unidades, hombres y mujeres del ELN en la frontera. Entonces necesitan incluso magnificar ese enemigo para justificar el gasto militar, para justificar la arremetida, para justificar casi que ese estado de sitio en que convierten a Colombia, las medidas excepcionales del Ejecutivo para meter un montón de micos donde salen beneficiados esa oligarquía, esa élite. Es la forma de gobernar, más el diseño de ellos. Bueno, ¿y cuántos son ustedes? Es un secreto de guerra, yo no tengo el dato, lo tendrán los compañeros del Comando Central, y yo creo que no sé, si no nos lo dicen a nosotros, menos a la prensa. Bueno, y ya para cerrar, pues, ¿hay algún mensaje que quiera enviar al país o puede esperar el país voluntad de paz de ustedes o algo que quiera decir? Voluntad de paz, el ELN la tiene. Hay que dejar claro que si no hay en este momento diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, no es por nosotros, es porque el gobierno nunca quiso darle continuidad a la mesa, fue porque el gobierno canceló la mesa y justificando acciones de guerra. Claro, en la misma guerra que el gobierno decidió seguir las conversaciones, la misma guerra que le han aplicado todo el tiempo al bando popular, y no hemos pedido cancelación de ninguna mesa. Nosotros también hemos tenido bajas, también hemos tenido en bombardeos, hemos perdido decenas de compañeros en una sola acción, y nunca hemos dicho nos retiramos de la mesa porque nos mataron un agente. No, estamos en guerra, esas fueron las condiciones que ellos mismos pusieron, entonces es muy bueno cuando es de aquí para allá, pero no de allá para acá. Entonces la voluntad de diálogo del ELN nunca ha cambiado, siempre la hemos tenido, seguimos con ella. El comandante Pablo Beltrán ha llamado al gobierno para que se reanuden los diálogos, y es el gobierno de oídos sordos, no nosotros como Ejército de Liberación Nacional los que no tengamos voluntad. Y el mensaje es a seguir indagando, a seguir conociendo la realidad para tener una postura más objetiva, a contactarnos directamente. Agradecemos como la deferencia de algunos medios que dentro de la objetividad buscan la fuente primaria, nos buscan para que hablemos con voz propia y no por lo que los enólogos digan, que es como un formato preconcebido, que no entienden la realidad sino lo que ellos tienen ya en la cabeza y no quieren ver la realidad. Y hoy en día acceder al ELN es muy fácil, estamos a un clic de distancia, estamos en Instagram como Uriel Insurgente, estamos en Twitter como @comandante Uriel, la L del final se cambia por un 1 porque
por esas cuestiones de censura nos han cerrado ya las cuentas. Entonces estamos @comandante Urie 1. Y el WhatsApp, que ese es como también una que no nos han cerrado, 313-647-3170. Y comandante Uriel @riseup.net para los que prefieren el correo electrónico. Ese es seguro para que protejan su identidad.